aprendido acerca de lo que debe ser una sesión mediúnica desde el punto de vista espírita. Retomemos algunas cosas, básicamente de dónde tomamos la información cuando hablamos de cómo debe ser una sesión mediúnica. ¿A quién se le ocurre? ¿Cuál sería el primer libro que consultaría? El libro de los medios. Por allá en alguna parte, más o menos ahí son por ítems, del ítems 350 en adelante, más adelante, habla Allan Kardec de cómo debe ser un centro espírita, ¿sí? Él habla de la Sociedad de Estudios Parisienses Espíritas, la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, que fue el primer centro espírita del mundo, creado pues por Allan Kardec. Él describe cómo eran las actividades ahí en su centro espírita y entonces lo pone como ejemplo de cómo deberían ser en adelante, no solo las sesiones mediúnicas, sino todo a nivel administrativo, financiero y demás. Sin embargo, hoy en día tenemos mucha bibliografía sobre cómo deben ser las sesiones mediúnicas. Pasamos de Allan Kardec, que es la base fundamental, y encontramos, por ejemplo, los relatos de André Luis, los libros, por ejemplo, Los Dominios de la Mediunidad, donde toma esos casos en ese centro espírita, tantos casos donde analizan los tipos de mediunidades, analizan los casos de obsesiones, cómo es el papel del mundo espiritual, de ahí también tomamos mucha información. Y otro libro, pues un trabajo, no sé si sea un libro entero, porque pues por su volumen tal vez no lo sea, pero sí es un trabajo muy interesante, muy detallado, muy bien estructurado, que se llama Sesiones Mediúnicas Serias, precisamente, de un grupo en Brasil que pertenece al Centro Espírita Camino de Redención, que es el de quién? De Divaldo. Correcto. Un grupo que se llama Proyecto Manuel Filomeno de Miranda. Es un grupo de personas muy capacitados, muy conocedores de la doctrina espírita, que ellos desarrollan diferentes guías de trabajo, libros y elementos de investigación, y uno de ellos es acerca de las reuniones mediúnicas, de las reuniones doctrinarias y demás. Esos son los tres elementos que estamos hoy trayendo aquí para que lo podamos repasar entre todos los que estamos presentes en este momento. Bien, ¿qué me pueden decir acerca de la definición de mediunidad? ¿Quién me quiere regalar una o dos definiciones, por favor? Yo me acuerdo la definición, me parece que es así la del libro de los medios, que dice que es la facultad que tienen ciertas y determinadas personas para servir de intermediario o intérpretes entre el mundo corporal y el mundo espiritual. ¿Qué otra? Muy bien, eso está perfecto. ¿Alguien más? Así dígalo, no importa. Es la herramienta o el instrumento que es utilizado para que no se rompa los lazos entre el mundo físico y el mundo espiritual. Muy bien, de acuerdo. ¿Alguien más? El canal. Es un canal. Un canal, bien. Es un canal que le ayuda a las personas en determinados momentos que no es espiritual para ayudarles una orientación que los utilizan para que las personas no se depriman y sepan pasar a su vida. Eso ya entramos más a la función, al objeto de. Pero ¿qué es? Estrellita lo explicó muy bien, y aquí lo vamos a confirmar. Mediunidad es la facultad que distingue a esa persona y que le sirve como puente para establecer relaciones entre dos planos, visible e invisible de la misma vida. Cuando dice distingue a esa persona, se refiere al medio, ¿sí? La mediunidad es una facultad inherente al espíritu, ¿cierto? De ahí ya empezamos a concluir que no hay personas que se forman como médiums en el futuro, es decir, que les florece la mediunidad si no traían ya esa tarea como planteada para su existencia. Es decir, el medium nace, no se hace. Ahora, mediunidad es la capacidad de algunas personas encarnadas para servir como intermediarios a fin de que los espíritus se manifiesten. Y es por eso que sin la intervención de los espíritus desencarnados no se puede hablar con toda propiedad de mediunidad. Bien. La mediunidad es una facultad humana natural y no ha de considerarse mágica, milagrosa o sobrenatural.
La comunicación entre ambas dimensiones es un proceso perfectamente natural que tiene sus condiciones y sus peculiaridades. No hay nada sobrenatural en los hechos mediúmnicos. No, por más que todavía se desconozca mucho sobre sus mecanismos y no hayan encontrado el pleno reconocimiento académico o científico. La palabra medium significa, de acuerdo con su etimología latina, intermediario. Un medium es la persona que, dotada de una particular constitución psicofísica, puede actuar como intermediario entre el mundo espiritual y el mundo corporal. ¿De acuerdo? Vamos a analizar un poco este último párrafo, donde dice: un medium es la persona que, dotada de una particular constitución psicofísica. ¿Qué quiere decir eso? ¿A quién se le ocurre qué significa esa palabra psicofísica? Psíquico. Claro. ¿Por qué un medium debe tener una particular constitución psicofísica para ser medium? ¿Qué significará eso? Como tan raro, tan enredado. Que lo psicofísico se relaciona a la parte cerebral. Pienso que ahí es donde está la parte psicofísica en un ser humano. Es parte. Es parte. Sí, pero el cerebro es la gran parte. Correcto. Sí. El cerebro en sí es la parte de la psiquis, la parte psico. Y el cuerpo físico, de acuerdo al nacimiento del personaje que va a traer la tarea de la mediunidad, tiene que traer verticalizado. Por lo general nosotros los seres humanos traemos normalmente verticalizado un sistema, entonces el medium tiene una ligera desviación hacia el lado izquierdo, pasando por el plexo, por el lado del vaso, ¿cierto? Entonces él viene condicionado, de acuerdo a los ingenieros ideales reencarnatorios, él viene condicionado de una forma especial para que sea una ventana abierta o una puerta abierta para el plano espiritual, para que haya mucha más facilidad de acceso a la entidad, de poderse comunicar a través de esa. Hay que hacer unas precisiones ahí. El cerebro es el órgano de la mente, ¿no? Como lo refieren algunos autores. No es propiamente la psiquis. El cerebro es un órgano que hace parte del cuerpo físico. Pero está bien orientada la respuesta. Es decir, un medium es una persona o un espíritu que viene con una predisposición espiritual, psíquica, y que a su vez necesita de un respaldo en su cuerpo físico, es decir, una adaptación en su cuerpo físico también, para que la mediunidad pueda llevarse a cabo, bien sea desde su momento de nacimiento, o sea, desde muy temprana edad, o en algún momento, algún periodo de su vida. Entonces, hay una predisposición psíquica, obviamente espiritual, pero también orgánica, y por eso es que tenemos los estudios de del profesor Sergio, se me fue el nombre, Oliveira, se me fue el nombre, el apellido es Oliveira, que tiene ese estudio en el Instituto de Investigaciones Psicobiofísicas allá en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Él es espírita, y él ha investigado la pineal, ¿cierto? La glándula pineal como el órgano, entre comillas, de la mediunidad, y hay una serie de investigaciones que ya hemos hablado en otras ocasiones. ¿Quiénes son mediums? En un sentido más amplio, todos los seres humanos estamos dotados de propiedades mediúmnicas, como fuese bien establecido por Kardec en la siguiente frase o párrafo: toda persona que siente en mayor o menor grado la influencia de los espíritus es un medium. Siendo esta facultad inherente al hombre, no constituye por tanto un privilegio exclusivo de determinados individuos. De allí que haya pocos que no posean algunos rudimentos de ella. Es posible afirmar entonces que todos los seres humanos, en mayor o menor medida, son mediums. Esto está en el libro de los mediums, segunda parte, capítulo 14, ítem 159. Y esto lo hemos visto ya en varias ocasiones, ¿cierto? Todo aquel que sienta en mayor o menor grado la influencia de los espíritus, y todos lo hemos sentido. No es decir, ahí volvemos a la clasificación de mediunidad ostensible o una mediunidad general, como esto que menciona Kardec. La mediunidad ostensible es aquel que ya tiene una facultad desarrollada. Entonces, ¿cómo se llaman esas facultades? ¿Quién recuerda algunas
mediunidades, ¿cómo se llaman? Tipos de mediunidad. Tipos de mediunidad. Mediunidad de efectos físicos y Vidente, auditiva, psicográfica o mecánica, como la llaman Kardec, intuición, psicofonía, sonambulismo. Muy bien, mediunidad de cura. Claro, bien, hay muchas mediunidades que Kardec las clasifica también en el libro de los medios. Entonces, esos son mediunidades ostensibles, es decir, que son realmente una manifestación, o mejor, un canal, como decían ustedes, para que un espíritu manifieste su voluntad a nosotros los encarnados. Pero todos entonces hemos sentido algún grado de influencia. Por ejemplo, cuando estamos en algún lugar donde tenemos una serie de sensaciones agradables o desagradables, producto del mismo ambiente, pero sabemos que un ambiente solamente se hace como consecuencia de la unión de pensamientos de los que ahí están presentes, sean encarnados o desencarnados. Un ambiente no se hace solo. Esta casa espírita, por ejemplo, no tiene un ambiente agradable como el que tiene porque sí, porque la casa tiene una configuración estética determinada, no, por los que estamos dentro, por el equipo espiritual. Entonces, cuando uno entra y siente esas cosas, no solamente, lo primero que uno dice, aquí se siente feo. Más bien hay que ir más al fondo y decir, aquí hay presencias que no son las más agradables. Esa sensibilidad, así sea momentánea, es un rudimento de mediunidad. Bueno, y hay muchos otros ejemplos. Lo importante es tener claro que Kardec nos afirma que todos, en mayor o menor medida, somos médiums. En un criterio más restringido, se reserva la condición de medium para quien muestra esa facultad en forma ostensible, bien caracterizada con manifestaciones frecuentes y cierta intensidad. Bueno, y aquí ya entramos más en materia, hablamos un poco de generalidades, ahora vamos a hablar de sesiones mediúmnicas, ¿cierto? Y toda sesión mediúmnica debe estar presidida por un director de sesiones. Y hablamos principalmente del equipo de los encarnados, de las personas encarnadas que participan. El director de sesiones, ¿qué creen ustedes que debe reunir en términos de condiciones un director de sesiones? ¿Para qué sirve, primero que todo? El director tiene que ser una persona que conozca primero que es una sesión mediúmnica y tiene que tener una moralidad muy grande y saber llevar la sesión mediúmnica a menor término. O sea, bueno, en términos generales, bien. Una moralidad muy alta sin ser un ser perfecto, ¿no? Pero sí un ejemplo, bien. Señora. Que la importancia del director de una sesión es grande porque es quien dirige, quien está como coordinando toda la actividad dentro de la sesión. Y tiene que tener esa capacidad de hacerlo. Correcto. Conocimiento. Preparación, experiencia. Que no lo cojan de primíparo ahí, que pase algo y no sepa cómo reaccionar. Muy bien. Director de sesiones, ¿será que alguien, digamos un día, por alguna razón que no debería ser, pero si llega alguien por primera vez a una sesión mediúmnica, le podemos dar el honor por ser buena gente que sea el director de sesión de esa noche? No, porque se va a cometer una serie de errores y fue en la sesión mediúmnica con las cosas que lo van a impresionar y que puede salir corriendo un hombre que no va a saber qué hacer. De acuerdo, entonces estamos claros de las características. Vamos a ver cuáles nos propone aquí extraídas de la investigación del proyecto Manuel Filomeno de Miranda. Debe ser una persona con amplios conocimientos acerca de los fundamentos históricos, científicos, filosóficos y morales del espiritismo, y por supuesto poseer una firme y definida convicción espírita. ¿Cierto? ¿Claro eso hasta ahí? Entonces, para estar ahí sentado, dirigiendo una sesión mediúmnica, hemos de tener un conocimiento no solamente de lo que es la mediunidad, sino de lo que es el espiritismo, porque si no, no sería una sesión mediúmnica espírita, ¿cierto? Porque claro, mediunidad hay en muchas religiones, en muchas condiciones de la sociedad humana, en muchos escenarios de la sociedad humana. Y puede ser que algún día alguna religión particular haya identificado que existe esa mediunidad y haga una reunión según sus creencias, que no estaría mal. Pero nosotros, por ser espíritas, le damos ese carácter
rigor que nos enseña Allan Kardec, y por eso el director debe ser el primero en poner como pilar fundamental la codificación, las enseñanzas de Kardec. Ahora, ha de tener una amplia cultura general que le capacite para transmitir apropiadamente sus ideas, sostener diálogos con los espíritus que se manifiestan acerca de los más diversos temas y poder discernir sobre la veracidad de sus opiniones, afirmaciones o comentarios. Nótese que aquí no estamos hablando de alguna sesión específica, es decir, algún tipo de, sino en general. Y tenemos dos tipos de sesiones. ¿Cuáles son? Básicamente, ¿no? Las de ilustración, doctrinarias, por decirlo así, y las de asistencia. Básicamente, ¿cierto? Asistencia, hablamos principalmente a desencarnados. Tanto en la una como en la otra es necesario esto, ¿no? Imaginémonos un director de sesión que le llegue una entidad espiritual que tenga un profundo conocimiento de orden psicológico, por ejemplo, pero que está perturbado, y sus argumentos son de ese tipo. Si no hay una contraparte que al menos tenga nociones del tema, que al menos sepa cómo direccionar a través de la experiencia una conversación de este tenor para llevarla hacia una orientación doctrinaria, un adoctrinamiento, pues va a ser muy difícil, y el espíritu entonces puede ser el que tome al final la rienda de la reunión, de la situación, y hace lo que quiere, ¿cierto? Y no se lleva a buen término. Entonces, para que sea una sesión tanto de auxilio espiritual como de orientación muy bien planteada, debe haber un director de sesión que sea capaz, como dice ahí, de discernir sobre la veracidad de las opiniones, porque pueden llegar espíritus que ha pasado y dicen: yo soy Jesús de Nazaret, ¿no? Y muchos de nuestros hermanos, en medio de su buena fe, creen que eso es así y pueden llegar a procesos de fascinación, ¿no? Entonces, si el director de sesión dice: hey, un momentico, bueno, si ni siquiera en el libro de los espíritus tenemos algo firmado por Jesús de Nazaret, ¿cómo es que aquí, guardando las proporciones y dándole el valor que merecen nuestras casas espíritas, va a venir de un día para otro? Analicemos. ¿Jesús era que viene a comunicarse y a transmitir unas ideas de profundo tenor psicológico a 4 o 5 personas? ¿O es un espíritu que cada manifestación es para abarcar comunidades enteras, ¿cierto? Pueblos, masiva? Entonces un director de sesión empieza a sopesar esas cosas y dice: querido hermano, valoramos muchísimo su buena voluntad, su buena intención, pero seguramente no es el Maestro Jesús de Nazaret. Como por poner un ejemplo, es importante esto: debe poseer experiencia en la práctica mediúmnica. Para ejercer como director de sesiones hay que estar capacitado para identificar el hecho mediúmnico, saber diferenciarlo de las formas anímicas, conducir atinadamente el diálogo con las entidades comunicantes y saber evaluar y analizar con buen juicio y sentido crítico los mensajes que se reciben. Que puede ser, por ejemplo, una atención de asistencia espiritual a entidades sufrientes o perturbadas, que un medium pueda entrar en un estado, por ejemplo, un medio, por ejemplo, que sea medio inconsciente. Inconsciente me refiero al nivel de profundización de su facultad mediúmnica, y que el espíritu pueda tomar control de él, y el medium, que de pronto no sea muy experimentado, no le controle al espíritu las cosas. Debe ser el director de sesión, gracias a su experiencia en la práctica mediúmnica, quien sepa cuándo y cómo detener una comunicación mediúmnica. No es que el espíritu hace lo que quiera, porque hay técnicas de orden magnético que sirven para desligar de inmediato la entidad espiritual del medium. Y al medium como tal, pues también técnicas para sacarlo del trance mediúmnico. Si el director de sesión no sabe eso, ¿qué hace? Se desespera, se angustia y pueden cometer errores o dejarse llevar por lo que el espíritu quiere. Claro. Bien. El director de sesión, si es medium, no debe ejercer como tal mientras sea director de sesión, ¿sí? En ese momento busca a alguien que también tenga las mismas cualidades para que ejerza como director, mientras él o ella presta su facultad mediúmnica al servicio. Bien, otras características: debe conocer y dominar los procedimientos que se emplean en el desarrollo de las facultades de los medios,
incluyendo las técnicas que facilitan la correcta aplicación del magnetismo y todo lo relacionado con el amplio y complejo campo de la obsesión y de la desobsesión. Entonces estamos hablando de varias cosas, vamos recapitulando. Primero, debe conocer ampliamente la doctrina espírita como tal, o sea, un conocimiento doctrinario muy fuerte, bien fundamentado. Debe tener experiencia en el campo del desarrollo de las sesiones mediúmnicas, saber cómo direccionar, cómo reaccionar. Y aquí estamos hablando también que debe tener conocimiento de cómo funcionan, operan y se desarrollan las facultades mediúmnicas. Es decir, el director de sesiones es alguien que puede llegar a direccionar a un medium de cómo ejercer su facultad mediúmnica en la sesión. Es decir, él es el director de sesiones quien tiene como un equipo de trabajo, como si fuera un director de orquesta, que tiene el señor que toca la trompeta, el señor que toca los tambores, el señor que toca el violín, y el director es capaz de entender en qué situación entra uno o el otro, ¿sí? Dependiendo del tipo de sesión y todo eso. Muchas veces cuando no se tiene esa capacidad, pues quién es el que entra a organizar todo. El mundo espiritual, los espíritus protectores, siempre y cuando la sesión esté comandada o esté orientada como una reunión seria, ¿cierto? Espírita. Debe tener conocimiento del campo de la obsesión y la desobsesión, sobre todo en aquellas situaciones en las cuales tenemos espíritus que bien se comunican y que están ejerciendo perturbaciones espirituales sobre otras personas, encarnados o desencarnados. Si no se conoce cómo es el proceso de la obsesión, en qué consiste, cuáles son sus causas, sus consecuencias y cómo combatirla, cómo le va a orientar a este espíritu para que se desligue de esa situación, difícilmente. Teniendo ese conocimiento es más fácil llevarlo voluntaria o involuntariamente a ese espíritu a desligarse de un proceso obsesivo de otra persona. Y eso lo hemos visto en innumerables ocasiones en nuestras experiencias mediúmnicas acá en el centro, ¿no? Debe enseñar a los médiums todos los aspectos relevantes, teóricos y prácticos relacionados con las diversas fases de la experiencia mediúmnica. Debe adiestrarles para que se coloquen en un adecuado estado psíquico y físico que facilite la correcta predisposición espiritual para el trance, vibrando mentalmente en forma positiva y armónica. Eso tiene que ver con qué? Con que el director de sesión es quien debe garantizar que desde el principio, o incluso desde el preludio, desde antecitos que inicie la sesión, esté todo bien organizadito. Que los medios y los asistentes a la sesión estén sintonizados, ¿cierto? Que haya orden, que haya mesura, que haya un comportamiento acorde con los espíritus superiores que se pretende estén presentes, y todo eso. Por tanto, debe dar ejemplo de cordura, de mesura, de buen trato, de buen ánimo, de paciencia cuando es necesario, una combinación de virtudes y aptitudes para que todo salga bien. Guiar las sesiones con firmeza pero sin autoritarismos, bien importante, ¿no? Claro, porque hay situaciones que se pueden empezar a salir del control, o espíritus, por ejemplo, que vienen a enseñarnos, a compartirnos sus experiencias y se extienden demasiado en su relato. El director puede entrar con firmeza, vamos a ponerlo en términos de con respeto, pero sin autoritarismo, a decir, hermano, por términos de tiempo, alguna cosa, sin decirle ya, hasta aquí, yo 5 minutos y con reloj, hable y no más, y cosas de ese estilo que ya crean discordia y enrarecen la atmósfera psíquica de una sesión. Es su obligación garantizar que las sesiones transcurran en paz, orden, equilibrio y tranquilidad. Debe corregir la situación de desorden cuando se presentan comunicaciones de varios espíritus al mismo tiempo. Bueno, ya hablamos del director de sesiones. Poquita tarea, ¿no? Eso es una facilita. Es algo que se gana con experiencia. Es como el gerente de una compañía. No llega ya de primerazo. Tiene que tener conocimiento y experiencia. O si no se quema, ¿no? Es lo mismo. Pero con mucha más responsabilidad, pienso yo, en términos de, ante las leyes de Dios también. El medio, ¿qué condiciones debe tener? Partiendo del hecho de todo lo que leímos ahora, ¿qué pasa con el medio?
¿Qué creen ustedes? A ver, para que un medium sea realmente una pieza útil en una sesión mediúmnica seria. Primero que conocimiento, segundo Conocimiento, que tenga esa predisposición de servir a los que lo necesitan. actitud de servicio. Actitud. Perfecto, muy bien. Y tercero, ser humilde ante el mundo espiritual para que lo protejan, son el guía y puedan Humildad, ¿no? Exacto. No es que a través del mío no se comunica, sino María de Nazaret, Jesús, tener Pablo de Tarso. tener esa forma de amor a la persona que está. Muy bien. ¿Quién más? ¿Qué otras condiciones debe tener el medium también? Moralizarse. Moralización, La bautización. como dice el Evangelio, ¿no? Que esté permanentemente buscando su transformación moral, ¿cierto? No estamos esperando mediums ya perfectos, si no serían muy poquitas las sesiones que se podrían Tiene que hacer. tener mucha disciplina. Disciplina, tan importante eso. Correcto. ¿Y eso quién es el primero en observar eso? El director El de director de sesiones. Es una responsabilidad también, tal vez no la dice ahí, pero es claro que el director puede disponer cuándo o no puede alguien participar, teniendo en cuenta eso, para que no perturbe la reunión, el curso de las reuniones. ¿Qué más? Disposición física y anímica. Muy bien, faltaba la parte orgánica, conocimiento que lo habías dicho ahora. La parte orgánica es bien importante, ¿cierto? Que haya disposición orgánica en términos de salud, de equilibrio, para que pueda ser un buen instrumento. Es como cuando nosotros vamos, por ejemplo, usando electrodoméstico, digamos la licuadora, para que podamos hacer un jugo. Entonces tomamos las frutas, las escogemos, las lavamos, el agüita limpia, todo eso, y la ponemos y la vamos a prender, y qué tal esas aspas por allá salgan a volar o alguna cosa. O no funciona. No funciona, pues no podemos hacer el jugo. Necesitamos que nuestro equipo esté bien organizado para que pueda haber una buena comunicación. Vamos a leer entonces qué nos dicen acá nuestros amigos del proyecto Manuel Filomeno de Miranda. El medio espírita participa exclusivamente con sus facultades en el centro espírita. No realiza sesiones particulares en su domicilio o en otras residencias particulares, a menos que sea algo muy especial, que la casa espírita lo haya avalado, que haya un equipo de respaldo detrás de eso. La verdad, es muy ocasional, puede ser, porque aquí no estamos hablando en términos de absolutismo, pero debe haber unas condiciones para eso muy específicas. Pero en términos generales, todo debe hacerse en la casa espírita, que para eso está diseñada. Debe aprender a aceptar o a rechazar el contacto mediúmnico, atendiendo a que las circunstancias sean favorables o siguiendo las instrucciones del director. No debe ser tomado, entre comillas, por el espíritu sin que medie una predisposición favorable o su explícito consentimiento. Eso se llama disciplina mental, autocontrol, ¿no? Si un medium, como ha pasado a veces que estamos en algunos eventos de carácter espírita, en congresos y cosas, no ha sido común, gracias a Dios, pero ha pasado, que uno ve, está ya escuchando al conferencista y cuando de un momento a otro algún personaje, no sé si por simulación o porque realmente suceda, entra en trance mediúmnico y pues perturbando a todos los vecinos y la misma reunión y todo eso, ha pasado. Y entonces ahí nos da una clara muestra de que primero desconoce los principios de la mediunidad, no tiene control sobre su mediunidad, es decir, la mediunidad y los espíritus que lo circundan es quien lo controla. De hecho, yo pensaría que no estaríamos hablando de una mediunidad sana, sino una mediunidad perturbada, una obsesión como tal, ¿cierto? Porque hay espíritus que en términos de obsesión son capaces de abrirle la facultad mediúmnica a su obsesado. Manuel Filomeno de Miranda lo relata, yo no recuerdo en qué libro, pero sí lo relata, donde un espíritu puede llegar a que su obsesado sea propicie o sea canal para fenómenos mediúmnicos de manifestaciones con el propósito de hacerlo quedar en ridículo y tantas otras cosas. Entonces el medium debe tener mucho control sobre sí mismo, sobre todo en la sesión mediúmnica. No entrar en trance sin que el director se lo haya dicho, que porque es que ya sentí no pude controlar. No, el dueño de su mediunidad es él, el dueño de su cuerpo es él, de su mente es él, no el espíritu, ni siquiera el director de sesión. Él espera la autorización de prestar su facultad mediúmnica, pero de todas maneras todo debe depender
de su voluntad, ¿cierto? Bueno. Otras, debe saber distinguir la calidad del espíritu que se acerca, debe saber identificar a su espíritu guía. Es bien importante eso también. Debe aprender a controlar sus reacciones psicofisiológicas, dominando y evitando la respiración jadeante, los gemidos, contorsiones, golpes lanzados con los brazos o con los pies y otros ademanes que indiquen afectación o artificialidad. Esto, que es lo mismo que a veces hablamos cuando estamos entrenando cómo se deben dar los pases espíritas. Todo aquello que sea más allá de lo normal, de un comportamiento racional, de una actitud calmada, tranquila, deben ser cosas que tienen que ser observadas y corregidas. Incluso algunos medios que son totalmente inconscientes, en términos, vuelvo y digo, de la profundidad de su trance, no necesariamente se tienen que revolcar por el piso o cosas de esas cuando llega un espíritu perturbado, porque aun cuando su cuerpo, o mejor, cuando él como espíritu haya cedido su cuerpo casi totalmente al espíritu comunicante, no totalmente, aún así sigue siendo dueño de su cuerpo, sigue comandando su cuerpo físico. Por tanto, aun cuando el espíritu del medium esté parcialmente desligado de su cuerpo físico, sigue teniendo conciencia, sigue teniendo voluntad y debe dominar su cuerpo físico. Ahora, ¿qué no diremos de un medium semi-consciente o un medium consciente? Claro que sí. Claro, cuando el medium siente que llega un espíritu en un estado de perturbación tremendo, pues impacta al medium, se siente, ¿no? Precisamente lo hemos dicho arriba, cuando uno distingue la calidad del espíritu que se acerca por la sola vibración. Pero eso no quiere decir que uno como medium tenga que hacer lo mismo que viene haciendo el espíritu. Uno es dueño de su equipo mediúmnico y de hecho reproducir la desesperación que trae el espíritu no le está ayudando mucho al espíritu en ese momento. Porque el espíritu, así venga, imagínense una persona que esté enferma, que tenga por ejemplo una herida abierta con algún grado de infección y que lo lleven a atenderlo a una institución hospitalaria donde esté contaminada totalmente el área donde le van a hacer la curación. ¿Qué va a pasar con la persona? Se va a contaminar, se va a infectar peor, le va a ir bien mal. Cuando el medium está equilibrado, es dueño de su mediunidad y todo lo demás que hemos visto, el espíritu, por más desesperado y perturbado que llegue, angustiado, va a encontrar una institución, por decirlo así, calmada, tranquila, ¿sí? Con una energía equilibrada que de inmediato le va a proporcionar una energía diferente a la que trae y puede empezar a entrar en un estado de tranquilidad y equilibrio. Entonces, no quiere decir que es que el espíritu no lo dejemos manifestarse, porque ya entraríamos entonces a coartar la función misma de la mediunidad, que es la manifestación de un espíritu, pero sí controlarla. ¿Es claro? ¿Sí? Sí, claro. Usted ya lo sabe. Debe aprender a mantenerse dentro de un clima de armonía, serenidad y vibración positiva durante el trance. Debe aprender a concluir el trance al momento en que reciba las instrucciones del director. Bien, si un medio no es capaz de finalizar conscientemente el trance mediúnico cuando ya recibe la orden o cuando ya el espíritu se ha empezado a desligar, es una mediunidad que necesita ser entrenada, ¿cierto? Primero, por su propio dueño, estudiar más, meditar mucho. La meditación ayuda a que la facultad mediúnica se sintonice cada vez más con las entidades superiores, con las regiones superiores de la espiritualidad. Eso ayuda a que el medium esté siempre equilibradito y bien apoyado. Pero cuando no es así, si es un medium que de pronto no acostumbra a la oración, de pronto tiene un estilo de vida un poco irresponsable en cuanto a los sitios que frecuenta, las cosas que hace, cómo piensa, cómo habla, pues está muy sintonizado entonces con entidades moralmente degradadas y eso le puede afectar en el momento de ejercer la mediunidad. Bueno, son cosas que siempre debemos tener presentes. Ahora, ya hablamos del director, ya hablamos del medium, ahora como equipo, ¿cierto? Director de sesiones, ya tenemos claro todo lo que hace, es quien organiza, quien comanda. El medium es el instrumento, pero que tiene voluntad.
y en conjunto le debemos sumar otro ingrediente que ¿quiénes son? El equipo médico, los que sirven de apoyo a la sesión. Ok, hay otras personas que no son mediums ostensibles, pero ahí están como soporte base, como apoyo, quienes tienen funciones específicas. ¿Y quién más? Otra vez, director, mediums, personas de soporte, el mundo espiritual. Y lo decía la primera diapositiva, no se puede hablar de mediunidad si no hay espíritus, ¿cierto? Entonces, la materia prima. Correcto. Entonces los espíritus, los mediums, el director de sesión y el equipo base en conjunto hacen el equipo mediúnico realmente. ¿Qué condiciones habrán? Perfecta comunidad de miras y sentimientos. Benevolencia recíproca entre todos los miembros. Abnegación de todo sentimiento contrario a la verdadera caridad cristiana. Deseo único de instruirse y mejorarse por la enseñanza de los buenos espíritus y sacar provecho de sus consejos. Cualquiera que se persuada que los espíritus superiores se manifiestan con el objeto de hacernos progresar y no para nuestro placer, comprenderá que deben retirarse de aquellos que se limitan a admirar su estilo sin sacar de él ningún fruto y no toman el atractivo de las sesiones sino por el mayor o menor interés que le ofrecen según sus gustos particulares. Es claro entonces que quienes integran un equipo mediúnico como encarnados, incluso como desencarnados, deben ser personas que sean conscientes de qué es lo que se va a hacer ahí, que no es una diversión, que no es un espectáculo, por ejemplo si son sesiones de materializaciones, que no es una cosa que ya lo sabemos para ver qué me dicen, a ver si me adivinan tal o cual cosa, sino es una actitud de servicio, de aprendizaje. Otras, exclusión de todo lo que en las comunicaciones pedidas a los espíritus solo tendrían un objeto de curiosidad, recogimiento y silencio respetuoso durante la conversación con los espíritus, asociación de todos los asistentes por el pensamiento al llamamiento que se hace de los espíritus que se evocan, concurso de los medios de la asamblea con abnegación de todo sentimiento, de orgullo, de amor propio y de supremacía, y por el único deseo de hacerse útiles. Todo esto extraído del libro de los medios, ítem 341. Entonces tenemos acá una serie de recomendaciones que son claves para que haya armonía, para que haya trabajo en equipo realmente. Vuelvo y digo, y esto no se aplica solamente para los encarnados, sino el equipo que está ahí de apoyo espiritual también tendrá un director de sesiones, un coordinador, que a su vez está pendiente que los que están ahí con él, pues colaboren, ¿no? Recordemos lo que decía André Luis cuando iban, por ejemplo, en el libro de los dominios de la mediunidad, cuando llegaron allá a este centro espírita, ellos encontraron ahí un equipo espiritual. ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Llegaron y se metieron ahí de una? No. Bueno, pues observemos, aunque es que venimos con... Nos pidieron permiso, ¿cierto? Dijeron, bueno, venimos a esto, ¿es posible observar? Claro que sí, los acogieron con cariño porque todos estaban en unidad de pensamiento. Muy bien. Ahora vamos a hablar de las condiciones de la sesión como tal. Ya hablamos de, voy a recapitular, director, medium, equipo mediúmnico y ahora del entorno vamos a hablar también. Bien, ¿qué creen ustedes que debe tener una sesión mediúmnica, aparte de lo que ya hemos mencionado, para que sea toda una sesión efectiva, bien llevada como espíritus? ¿Qué más le faltará a todos estos ingredientes? Primero, La mentalización. Donde se va a hacer la sesión médica debe tener un toque más o menos que se preste. Ok, entonces hablamos de un ambiente. Ajá. Bien, ¿hablamos de una qué? Es la ambientalización. Un ambiente. Bien. ¿Qué más? ¿Todo se reduce al ambiente? Un sitio adecuado. Ok, entonces desgreguemos un poco, está bien. Sí. Que sea un sitio adecuado, ¿qué más? La disposición de la gente al médico. La disposición del que está ahí sentado, claro que sí, la voluntad de servicio, ¿qué más? La ubicación de la comodidad para la ubicación de los medios. Una comodidad, claro, que no va a estar la gente sentada en el piso ahí cómoda, porque no, eso no favorece la concentración. La música. Muy bien, que haya una ambientación musical adecuada.
aunque no es obligación, ¿no? Pero que si lo hay, mejor. El objetivo de la sesión. El objetivo mismo de la sesión, claro, que esté bien planteada, que haya un objetivo, claro, porque dependiendo de eso, los semejantes atraemos a los semejantes. Si es una reunión seria, con objetivos claros, van a asistir espíritus superiores a apoyar. Bien, entonces miremos lo que dicen acá nuestros amigos brasileños al respecto. Primero, que sea privada. No es un espectáculo público, ya lo hemos dicho, a menos que sea una reunión de orientación general, ¿cierto? Donde puede estar no solamente el equipo mediúmnico, sino algunos invitados o miembros trabajadores de la casa espírita, quienes reciben espontáneamente, puede ser o ya en algo organizado, una orientación de los espíritus guías de la casa, pero en general debe ser privada. Debe haber un número de componentes limitado. ¿Qué quiere decir esto? Que los Determinado que tienen que estar establecidos exactamente quiénes son los que pueden participar. Muy bien. ¿Cuánto sería el número ideal? 12. Correcto. Ya más allá se dificulta la unificación de pensamientos, es más difícil, ¿no? Es más difícil. Entonces es preferible abrir otro grupo, si hay muchos medios, abrir otro grupo con otro director en una cámara separada donde puedan trabajar paralelamente. El tiempo máximo de duración de la reunión debe ser de 90 minutos, incluyendo la lectura preparatoria. Eso es, digamos, una recomendación en términos de entender el cansancio que se puede dar durante la sesión. Hay un desgaste físico incluso por parte de los mediums, un desgaste del director de sesión y muchas otras cosas. También si son sesiones que se hacen, por ejemplo, en la noche, dentro de horarios, hay casas espíritas que tienen horarios como nosotros, por la noche, porque en el día pues todos sus integrantes trabajan. Entonces ya hay un cansancio acumulado que mal haríamos en tener una sesión de 3-4 horas, porque ya no va a haber la misma productividad por parte de sus integrantes. La regularidad debe ser una tónica o una constante. Sesiones periódicas, semanales, quincenales, conforme la posibilidad de interés del grupo, en días y horarios determinados y rigurosamente cumplidos. Agradan a los buenos espíritus que no están a disposición de los caprichos humanos, sino interesados en compromisos que ellos pueden encajar entre sus muchas obligaciones, ¿cierto? Que ellos también tienen su agenda. Entonces ahí hablamos de que haya un cronograma, es decir, que haya una planeación y decir, bueno, aquí todos los jueves nos vamos a reunir de tal a tal hora o a partir de tal hora para hacer nuestra tarea mediúmnica. Con eso los espíritus que vienen al apoyo también se programan, porque ellos no están allá desocupados esperando a quien los llama, sino también tienen una que otra actividad, ¿no?, para atender. Entonces es importante para que ellos unifiquen sus agendas con nosotros. Debe haber un ambiente armonizado. Las comunicaciones espontáneas son preferibles en las reuniones instructivas de carácter esencialmente terapéutico de que estamos tratando, si deseamos una calidad sin restricciones. Eso quiere decir que pueden haber comunicaciones realmente que no estaban planteadas inicialmente en la reunión, pero que pueden darse, por ejemplo, reuniones de vibraciones o reuniones donde se esté haciendo algún tipo de terapia, ¿sí?, de auxilio espiritual, pero no necesariamente para que un espíritu se manifieste como si fuera una instrucción, digamos, de una hora, media hora, no, sino puede ser una intuición, ¿cierto?, de alguno de los integrantes de la reunión, donde dice, estoy percibiendo tal cosa, estoy viendo tal otra, hay una presencia de un espíritu que nos trae un abrazo, alguna cosa de ese estilo, ¿no? Como el medium es el mensajero, es el intermediario, es el que ve, oye o siente, puede transmitir esa información si el ambiente lo hace, lo permite. Pero no debe ser la regla, ¿no? Por eso se llaman espontáneas, ¿no? Es que en toda reunión donde estemos trabajando, sea como pases o estudio, es que en todas vaya a presentarse esto, porque eso ya no es normal. Bueno, finalmente dice, factores imprescindibles a la labor en equipo. Los 11 pasos de Manuel Filomeno de Miranda, extraídos de la obra Cadenas Rotas en su prefacio. Bien. Armonía de conjunto.
elevación de propósitos, conocimiento doctrinal, concentración, conducta moral sana, equilibrio interior de los médiums y adoctrinadores, confianza, disposición física y moral, prudencia, médiums adiestrados y atentos, lucidez de lo propuesto para los diálogos. Y esta que es tan importante, puntualidad, ¿cierto? Pues una reunión no debe estar dependiendo de a qué horas pudo llegar fulano o sutano, sino hay un horario. Si alguno tuvo una dificultad, no pudo llegar a tiempo o algo, bueno, es una situación que ya el director debe analizar, pero la reunión debe empezar a la hora programada, cerrar puertas para que nadie ingrese de manera intempestiva cuando ya la reunión ha iniciado, para que haya esa armonización que estamos hablando al principio, armonía de conjunto. Para ustedes, ¿cuál es la más importante acá? No hay una más importante que la otra, ¿cierto? Tal vez quienes analicen estos 11 puntos pueden determinar en cuáles están más débiles o estamos más débiles, tanto el medio como tal como el conjunto, ¿cierto? Cosa que le corresponde al director de sesiones también decir, bueno, estos 11 puntos que son recomendados por Manuel Filomeno de Miranda, cuáles debemos fortalecer y qué estrategias vamos a hacer para que se lleven a buen término. Es la función. Todos ahí son muy importantes. Algunos tienen que ver más con la mecánica diaria, por ejemplo la puntualidad, porque todo el mundo esté organizado personalmente, su horario, su día, entienda que debe salir a tal hora para llegar a tiempo al centro, que si hay tráfico, bueno, prevea eso y todo lo demás. Incluso, ya lo hemos hablado también, cuando se presentan algunos obstáculos, determinar y tener mucha, digamos, como la lucidez necesaria para entender que pueden ser obstáculos provocados por entidades perturbadoras que quieren evitar que llegue a la reunión mediúnica por alguna razón en particular. Entonces es el momento donde debemos duplicar esfuerzos, pedirle a Dios la ayuda, sintonizarse desde el momento con el mundo espiritual para que esos obstáculos se puedan sortear. Bien. Finalmente, lo decíamos al principio, que las reuniones mediúnicas básicamente tienen dos objetivos. Aquí vamos a ver tres tipos de sesiones mediúnicas, y con esto terminamos para redondear toda la exposición. Hay reuniones que son de instrucción para los participantes, ¿cierto? Que las hemos tenido, bueno, casi todos los que estamos acá, que se alcanza a través de reuniones instructivas en las que se puede extraer una verdadera enseñanza, de reunión seria que cuida de cosas útiles con exclusión de todas las demás, de reuniones de estudio de inmensa utilidad para los medios de manifestaciones inteligentes, para aquellos que sobre todo desean seriamente perfeccionarse. Libro de los medios, ítems 327 y 329. Entonces son de instrucción. La siguiente, gracias. La siguiente son sesiones de erradicación de incredulidad. ¿Cuándo se presentaban estas sesiones? Más que todo. En el inicio, eso pensaría yo, en el inicio de la parte del trabajo de codificación espírita, pienso que ahí se daba. Yo pienso que en estos momentos pues, la literatura existe y los documentos existen. Yo pienso que lo más ilógico del mundo sería meter a una persona que dice no creer a una sesión mediúnica cuando está primero el estudio para que pues, ellos puedan, porque si la persona definitivamente dice que no, pues tendrá que seguir su camino. Claro que sí. Son sesiones eminentemente de experimentación o de observación, ¿sí? Que no son la regla ya, en su momento lo fueron. A través de la constatación de que el fin providencial de las comunicaciones es convencer a los incrédulos de que para el hombre no se acaba todo con la vida terrestre y dar a los creyentes ideas más justas sobre el futuro. Está en el libro ¿Qué es el espiritismo? Capítulo 2, ítem 50. Entonces vemos ahí que en algunas sesiones, si este tipo de sesiones se dieran,
aún hoy en día, sería por un fin netamente experimental, ¿sí? Comandada por personas que tengan un interés de orden, bueno, tal vez científico o de conocimiento, no porque es que tengo que ver para creer, sino porque tengan un interés de entender mejor el fenómeno, ¿cierto? Porque para que los espíritus superiores presten se presten pues para este tipo de reuniones de experimentación, pues ellos también deben ver que haya un fin serio. Si es una cuestión frívola, como pasaba en la época de las hermanas Fox en adelante, todos esos shows que armaban alrededor de esto, seguramente ellos ya no se van a prestar. Y van a llegar espíritus que sí pueden hacer fenómenos, pero pues por, no sé, lo dicen el libro de los espíritus cuando habla de la categoría de espíritus imperfectos, de espíritus burlones, de espíritus golpeadores, que llegan es como a molestar y a perturbar en vez de traer alguna enseñanza. Y finalmente, alivio de los espíritus sufrientes, confirmando en la práctica que la evocación, entiéndase manifestación, de los espíritus vulgares tiene, además de eso, la ventaja de ponernos en contacto con espíritus sufrientes que podemos aliviar y cuyo adelantamiento podemos facilitar por medio de buenos consejos. Libro de los Medios, ítem 281, y esta entonces sería la segunda reunión más habitual de la gran mayoría de casas espíritas, que es la de acoger a los espíritus que traen sufrimientos y darles una ayudita, consolar sus sufrimientos, orientarlos, invitarlos a la reflexión, etc. El adoctrinamiento, correcto. Bien, ¿alguna pregunta? Creo que todo es claro. Esto es más como un repaso para la gran mayoría de los presentes. Entonces, para que lo tengamos siempre en cuenta, si ya estamos dentro de un equipo mediúmnico o algún día pretendemos estar en él. Bien, bueno, entonces vamos a dar paso a la